Vamos con otros temas. Revuelo ha generado la detención de Luis Castillo en la ciudad de Copiapó por el delito de presunto secuestro. Castillo, recordemos, preso durante el estallido social, fue indultado por el presidente Boric. En tanto, el gobierno evalúa y se confirma de que hubo el delito de secuestro en una eventual querella. Desde la oposición cuestionan al mandatario. Vamos a profundizar en este y en otros temas. Nos acompaña ya el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sucedido en términos de la situación de Luis Castillo y principalmente también a la espera de lo que sea la información que entregue la Fiscalía con respecto al hecho mismo, pero ha tenido distintos ribetes, evidentemente, este hecho? Sí, Nicolás, la verdad es que esto era el presagio de algo que sabíamos que iba a ocurrir desde el momento que el presidente tomó la decisión de indultar a un delincuente rematado con amplio prontuario como el señor Castillo. El presidente en su momento hizo caso omiso, no le hizo caso a los antecedentes e insistió en su postura de indultar a una persona que no debería haber sido indultada. Y con eso puso en riesgo a gran parte del país y hoy día estamos viendo las consecuencias de eso, Nicolás. Teniendo víctimas de un señor que ha dedicado gran parte de su vida a delinquir. Y que eso nada tiene que ver en que el contexto da lo mismo, el estallido social u otro contexto. Entonces, la verdad es que la irresponsabilidad y el daño que el presidente le hizo al país con este tipo de decisiones es tremenda, Nicolás, porque ¿cómo le puedes creer a un presidente que por un lado dice que va a perseguir por cielo, mar y tierra a los delincuentes o que le va a poner el máximo de las penas y por otro lado libera a los mismos delincuentes y no protege a las víctimas? Y por otro lado, Nicolás, en su momento también fue advertido el presidente respecto al informe de Gendarmería, que era lapidario respecto al señor Castillo. Decía que tenía un alto riesgo de reincidencia, un alto compromiso delictual. En su momento ni siquiera fue trasladado de cárcel por su peligrosidad. Tenía 5 condenas previas por delitos graves y 26 causas judiciales. ¿Cómo es posible que el gobierno hoy día salga con una explicación de que más o menos que esto es parte de la estadística? Eso, Nicolás, es reírse. Sí, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, decía que la estadística apunta a que 1 de cada 4 indultados tiene eventualmente una reincidencia. ¿Qué opina usted de eso? Eso es francamente ridículo, Nicolás. O sea, es como decir, mira, para ayudar a la estadística vamos a soltar a alguien que tiene altas probabilidades de volver a delinquir. Si hubieran puesto atención a los antecedentes que tenía en su momento el gobierno, de ninguna manera alguien en su sano juicio o razonablemente, Nicolás, podría liberar a un tipo con estos antecedentes. Es decir, si bien las estadísticas te indican una cosa, uno tiene que prevenir, no liberar a personas que efectivamente todo te dice, todo te indica que lo más probable es que vuelva a cometer un delito de esta o de una mayor envergadura, como es el delito de secuestro, que es de los delitos más graves que establece nuestra legislación. Entonces, Nicolás, el presidente tiene que pedir al menos perdón al país y a las familias de la eventual víctima. Porque ¿cómo es posible, Nicolás, que el gobierno diga por un lado que lucha contra la delincuencia y por otro lado esté liberando delincuentes que son realmente un peligro para la sociedad? Eso es inentendible y habla precisamente de que hay un sesgo, de que se mira con condescendencia a personas que cometen ciertos delitos y eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Nosotros encabezamos una acusación constitucional en ese momento, Nicolás, contra la exministra de Justicia, porque entre otras cosas teníamos la seguridad que estos indultos estaban mal otorgados. Y no solamente mal otorgados, sino que además las señales eran profundamente perjudiciales para el país. El presidente hablaba de que no eran delincuentes. O sea, ¿tú crees, Nicolás, que esta persona no es un delincuente? O sea, si el presidente cree eso, quiere decir que nos quedan 2 largos años de este gobierno. Ahora, sobre la situación de Castillo puntualmente, y lo que estamos conversando y da para esta conversación, diputado, la ministra Vallejo decía: no podemos hacer política ficción, esto está en investigación, con un punto clave, que el Ministerio Público sobre este caso ha mantenido en reserva la investigación y no ha confirmado si eventualmente es un secuestro o no lo que involucraría a Luis Castillo. De alguna manera dice: no nos podemos adelantar, ya que todavía no hay certeza respecto al hecho o eventual delito. Sí, es la mejor defensa que puede tener el señor Castillo a la vocera de gobierno, o sea, que la contrate inmediatamente, Nicolás, porque me parece que es una defensa o sea, ella está defendiendo al gobierno, no a Luis Castillo, yo entiendo sus palabras. De algún defensor. Sí, pero también de alguna manera defiende precisamente lo que envuelven estos hechos. En estos hechos hay una presunción de un delito que es muy grave.
Un delito grave que en algún momento se iba a producir, Nicolás, por los antecedentes que tenía y el informe de Gendarmería que emitió en su momento para que no liberaran a este peligroso delincuente. Era cosa de tiempo, Nicolás. Está esto en etapa de investigación, pero yo le pediría al gobierno que sea más autocrítico, que reconozcan que hubo un error, que reconozcan que esta persona no debería haber sido liberada, porque es evidente, Nicolás, es evidente que no debería haber sido liberada. Y hasta el momento, que ha pasado, creo un poquito, que ya casi un año, no son capaces de reconocer algo que es tremendamente peligroso no reconocer, Nicolás, porque le estás diciendo a la gente de que quien comete delitos graves puede ser liberado. ¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con la familia inocente? Ahora, ¿Qué ¿cuál pasa es la con el trabajo diferencia de la con PDI? otros ¿Qué pasa con el indultos en trabajo de gobiernos carabineros que hay anteriores? detrás? Bueno, hay grandes diferencias. Primero, la mayor parte de los indultos en gobiernos anteriores, Nicolás, fueron por razones humanitarias y por razones de salud. No por razones políticas directamente que tengan que ver con una simpatía que tiene que ver con cometer delitos en determinado contexto. En segundo lugar, Nicolás, los antecedentes avalaban el otorgamiento de estos indultos respecto a los antecedentes, entre otros, otorgados por Gendarmería. En este caso, nada avalaba el otorgamiento de un indulto, menos por razones políticas como estaban siendo otorgados. Y por otro lado, gran parte de los indultos en tiempos pasados eran justificados a través de una resolución, por razones humanitarias o bien de salud, o bien pasaban por el Congreso, Nicolás. Entonces, en este caso hubo una particularidad de querer indultar a personas que porque cometieron delitos en determinado contexto, eso se justificaba. Ahora, para la ciudad, para el gobierno. De que aquel que fue indultado reincidiera, volviendo un poco a lo que decía el subsecretario Monsalve. Pero claro, Nicolás, pero este caso era evidente y como te decía, un insulto al sentido común de cualquier persona, que una persona con este prontuario y con este informe de Gendarmería, si es lapidario el informe de Gendarmería, Nicolás, no tuviera la oportunidad, no fuera a reincidir. Era muy elevado el riesgo. Y lo dijimos en reiteradas ocasiones, no solamente Gendarmería, lo dijimos todos. Una persona con 5 condenas, con 26 causas judiciales, con sanciones dentro de los recintos penitenciarios, Nicolás. O sea, el tipo era sancionado constantemente en las cárceles, producto de su comportamiento. Además, ni siquiera lo habían trasladado de cárcel, porque no lo podían trasladar a una cárcel de mediana complejidad, tenía que ser de alta complejidad, sí, precisamente por su peligrosidad. Entonces, Nicolás, estaban todos los antecedentes. Entonces, lo que hizo el presidente fue poner en peligro al país. Y ese peligro hoy día está teniendo consecuencias con este delito que está siendo investigado por la Fiscalía, pero era tarde o temprano esto iba a ocurrir, Nicolás, y eso es tremendamente dañino y el daño que se le genera a nuestro país es muy profundo respecto a las señales que tiene que dar este gobierno, que se tienen que demostrar en hechos concretos y no en palabras. Y este fue un hecho concreto respecto a la liberación de un delincuente, sin considerar a las víctimas y a las familias que están cansadas de tanto delincuencia y de vivir con tanto temor. Vamos a otro tema del día, por supuesto, y de la semana, meses, lo que tiene que ver con el caso de Democracia Viva y por sobre todo la arremetida de la oposición a la figura del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Le hago la pregunta, ¿usted está de acuerdo con una eventual acusación constitucional contra el ministro Montes? Nicolás, yo creo que la cuenta ahorro se le acabó ya al ministro Montes. Es incomprensible que un ministro que tuvo esa trayectoria como político está a esta altura todavía a cargo de un ministerio con todos los elementos que han salido a la luz respecto a las irregularidades, que hay una cartera que él tiene responsabilidad política de liderar. Y con el informe que señala la subsecretaria a Fiscalía que le entregó al ministro Montes, la verdad es que revela de que acá alguien está mintiendo. Y son muchos los flancos, Nicolás, para no darse cuenta de que el ministro era difícil que no hubiera tenido conocimiento. ¿Cuáles son esos flancos? Su asesor Trincado, que era su asesor. A ver, Trincado, que era el jefe de los asentamientos precarios, Nicolás, dijeron que no era su asesor, pero el contrato decía que sí era su asesor. Él hizo un informe precisamente revelando las situaciones que pasaba, diciendo que no pasaba nada, que estaba todo bien con Democracia Viva en el norte. Difícil creer de que el ministro Montes, siendo el asesor de Montes, él nunca tuvo conocimiento de eso. En segundo lugar, lo que dice la subsecretaria. Hay muchos elementos, Nicolás, que revelan de que efectivamente el ministro al menos tiene una responsabilidad política evidente en estos hechos y lo que está haciendo, continuando en el cargo, es haciéndose un daño él, haciéndole un daño a la cartera y haciéndole también un daño al país. Y por lo tanto,
teniendo eso en consideración, Nicolás, creemos que lo más prudente a estas alturas es que llegue una persona que no tenga nada que ver con lo que haya pasado, sin poner en tela de juicio la trayectoria del ministro Montes, la probidad del ministro Montes. Yo creo que el ministro Montes es una persona honesta, pero que está envuelto en hechos que son tremendamente irregulares, muchos con caracteres de delito, y él estaba a cargo de la cartera que tenía que velar porque eso precisamente no ocurriera. Y eso tiene que redundar en una responsabilidad política, Nicolás, que a esta altura no resiste más. Sí, me queda un segundo. Diputado, entonces, ¿se presenta ya en concreto la acusación el lunes al ministro Montes, considerando que el gobierno mantiene su postura y también el ministro? Si es que mantienen la postura y el ministro Montes sigue en su cargo, lo más probable es que la acusación constitucional se presente en los próximos días. Bien, diputado Andrés Longton, nuevamente gracias por acompañarnos, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego.